Claudia, que va a encarar un tema que a nosotros siempre nos interesa mucho y que lo consideramos prioritario, que es el tema de la educación. Claudia es doctora en educación y es una especialista que investiga el tema de educación y es profesora actualmente en la Universidad de Itela. Claudia, ¿estás ahí? Sí, acá estoy. Buenas tardes, Graciela, y a todos. Buenas tardes, querida. Un placer hablar contigo nuevamente sobre educación. Hoy, ¿cómo la encararías tal y como está el problema? A ver, ha habido reacción de los padres ante un abandono muy fuerte del gobierno anterior, las consecuencias de el encierro y la no concurrencia a la escuela, sobre todo en otras provincias. En la ciudad de Buenos Aires eso se terminó más rápido, fue un desafío, pero hoy ya no podemos seguir hablando de eso como consecuencias de carencias. Me parece a mí, no sé qué opinás vos, hay carencias de mucho más atrás y que más tiempo pase, más trabajo nos va a dar modificar, digo yo. Sí, claro. Sos vos. Sí, claro. Evidentemente la educación en la Argentina arrastra un estancamiento y en algunos aspectos un empeoramiento de la calidad. Sí. Y esto lleva mucho tiempo y afecta ya a más de una generación. Ajá. Entonces, la verdad es que uno está esperando cuando... ¿Cuántas generaciones afecta? ¿Cuántas generaciones, podemos decir, no han ido al colegio lo suficiente como para saber leer, escribir medianamente? Bueno, el problema es que no han ido a la escuela, porque en Argentina los chicos van a la escuela mayoritariamente, sí. Digamos, las tasas de acceso son muy altas. Sí. El gravísimo problema es que estando en la escuela no hay garantías de aprendizaje, ¿no? Y ahí es donde, como vos decís, lo que se requiere son políticas muy claras, muy firmes y que se extiendan en el tiempo para lograr revertir esa tendencia, digamos, de baja calidad, de no aseguramiento del derecho de la educación. Y lo que vemos ahora es, bueno, el gobierno nacional en este momento está focalizado en ordenar la macro, digamos, bajar la inflación, digamos, llegar a superávit fiscal, etcétera, etcétera. Y nuevamente la macroeconomía, decís vos. Sí, la macroeconomía, sí. Vemos que la educación no es una prioridad. No es prioridad, no. No hay un plan integral, ¿no?, que permita ver cómo en los próximos años se toma un rumbo de mejora de la calidad. Y lo que vemos, yo diría, es en todo caso, en las acciones que hay, vemos lo que yo llamaría una vuelta a lo básico. Una vuelta a lo básico que por un lado es necesaria, ¿no? Voy a poner dos ejemplos. Por ejemplo, claro, el hecho de hablar de un plan nacional de alfabetización, es decir, plantear que las escuelas tienen que alfabetizar, claro. Y esto, digo, es necesario porque si uno mira los resultados de evaluaciones nacionales e internacionales, bueno, la mitad de los alumnos, por decirlo rápido, que terminan tercer grado en la Argentina no alcanzan niveles mínimos de lectura, o sea, no comprenden lo que leen. Ahora, entonces, en ese nivel, y no queriendo echar culpas a los profesionales, pero ¿dónde está la dificultad mayor? ¿En los institutos superiores donde se forman esos profesionales que enseñan? Bueno, por un lado, lo que vemos es que por el tipo de estrategias que se están encarando se asume que no hay el profesionalismo suficiente, por un lado. Pero por otro lado,
hay, y la verdad es que no hay que desconocer esto, una cantidad de condiciones escolares, como por ejemplo la interrupción de días de clases por distintas razones, desde huelgas hasta cualquier otra. Cualquier otra, hace que el calendario escolar sea absolutamente difuso, y aprender requiere un tiempo, ¿no? Pero también hay otras condiciones. En la Argentina no para de crecer la pobreza. Eso. Y esto atenta también contra las condiciones que traen los chicos y que tienen las familias para apoyar el proceso escolar. Ahora, en este momento, lo que uno ve es que las 24 provincias han presentado sus planes de alfabetización, que se habla de estrategias de formación docente nuevas, que se van a repartir libros, que se van a hacer materiales didácticos especiales. La Nación también va a aportar recursos para la formación docente, por ejemplo. Pero lo que digo es que esto es necesario, pero, insisto, es una agenda básica, es como volver al siglo XIX. Tenemos que volver al siglo XIX, y parece que sí, porque las escuelas no están logrando lo básico, enseñar a leer y escribir. Efectivamente, esto parece necesario. También habría que hablar lo mismo para la enseñanza de las matemáticas, ¿no? Digamos, claro. No tenemos indispensable. Indispensable. ¿Vos sabés que te cuento una anécdota mía? Sí. Formada en la más antigua escolaridad. Bueno, los otros días quería restar dos sumas, una suma de otra, tenía muchos ceros. Y dije, pero que es un lío esto de los ceros, me voy a la computadora. Y con la calculadora, claro, sale en un segundo. Pero evité, siendo que yo lo tenía impreso, sangre y fuego, las tablas de todas, las del 9, todas las que fueran, y ya prácticamente ese esfuerzo no lo hago. Bueno, así es, pero quizás eso lleva a otro tema, y es en qué medida las herramientas tecnológicas nos están evitando tener que volver a ciertas reglas que sabíamos, y que la tecnología, la calculadora, a tecnologías muy sofisticadas nos resuelven. El problema es cuando, en realidad, en el caso de la lectura, yo ahí no veo un problema estricto cuando uno ha logrado dominar, ¿no?, esas reglas, y luego decide, como la memoria, ¿no? ¿Cuántas veces no nos acordamos un nombre o un acontecimiento? Vamos a Google, lo buscamos y seguimos adelante. Claro. Yo no veo ahí un problema. Sí, en relación a la lectura y a la comprensión de textos, cuando, chicos de tercer grado, que se supone que ya deben dominar la escritura, un nivel básico de escritura, no logran comprender lo que leen, porque eso tiene efectos en el futuro de la escolaridad, sin duda. Eso conduce a una escolaridad que vislumbra el fracaso, porque si uno no comprende lo que lee, uno no va a poder estudiar y las materias se van complejizando, por supuesto. Así es. Ahora, ese es un punto que yo diría que nos sitúa en una agenda del siglo XIX. Y por otro lado, en los últimos días, el otro punto que querría destacar es el tema de declarar la educación como servicio esencial. Sí. Algo que estaba en la primera versión de la ley bases y que, por diversas negociaciones se sacó en diputados, y que ahora vuelve, y que acaba de salir como dictamen de la Comisión de Educación de Diputados, y que probablemente, si se trata, va a ser una ley, ¿no? ¿Y qué significa esta declaración de la educación como servicio esencial? Que las escuelas tienen que estar abiertas todos los días, aunque haya paro, que los docentes pueden dar clases a aquellos que no adhieren al paro, que muchas veces son muchos, pero
Las conducciones de las escuelas adhieren al paro y por lo tanto las cierran. Las cierran, los docentes, claro, no tienen el acceso. Claro. Que los padres van a poder ir a trabajar y poder dejar a sus hijos en las escuelas. Claro. Que los comedores escolares van a estar funcionando todos los días, aunque haya paros, y todo esto es importante. Las escuelas van a tener que tener una guardia mínima de entre 30 y 50% de personas, o sea que se va a tratar de cumplir los 180 días de clase. Pero vuelvo a decir, ¿esto es necesario? Sí lo es, pero al mismo tiempo es una agenda del siglo XIX, es decir, la ley 1420 ya decía que había que ir a la escuela. Estamos tratando de solucionar cosas que debieron ya estar absolutamente solucionadas y sostenidas, ¿no? Por eso digo que lo que veo es que hay una vuelta a lo básico que es necesario, porque estas cosas no están garantizadas, pero que hay ahí, si solo hay esto, hay ahí una trampa, ¿no? Que debemos advertir, porque es cierto que la educación en la Argentina tiene que resolver problemas del pasado, o sea, tareas pendientes que son del siglo XIX, pero que al mismo tiempo hay que poner a la educación en el siglo XXI. Es decir, hay que resolver las deudas del pasado, pero también asumir los desafíos del futuro, porque el resto de los países y los sistemas educativos siguen avanzando. Entonces, nosotros podremos garantizar la agenda del siglo XIX, pero vamos a quedarnos en el siglo XIX, mientras el resto de los países están transitando el siglo XXI. Por ejemplo, avanzando en lo que es todo lo que es la conectividad y el trabajo, y los trabajos que hay hoy sobre inteligencia artificial aplicados a la educación. Es decir, el mundo sigue andando y nosotros no podemos correrlo de atrás. Claro, correrlo de atrás, ¿no? Porque siempre vamos a estar con la lengua afuera. Así es. Pablo te quiere hacer una pregunta, Claudia. Estamos hablando con Claudia Romero. Claudia, ¿cómo estás? Es muy interesante y significativo el punto que traes. Bien. Porque estamos ante un gobierno que asumió hace 6 meses para, entre otras cuestiones, en su discurso terminar con algunos cotos de caza. En educación lo hay, uno podría marcarlo, sobre todo, como bien dijiste, en el tema de los sindicatos, pero a la vez con una visión en materia, digamos, sobre todo educativa, donde parece desenganchado con la responsabilidad del Estado, al menos el discurso con lo que asumió. Hemos visto también, lo tratábamos en la primera entrevista, que parece estar aprendiendo en algunas cuestiones del gobierno, lo vimos con el tratamiento de la ley Bases, que está haciendo escuela de a poco, lamentablemente estando en gestión, en materia, digamos, política. Digo, ¿vos ves un correlato desde el discurso ideologizado con el que asume a 6 meses vista lo que está ocurriendo hoy en materia educativa? Bueno, yo creo que hubo un punto de inflexión y lo pondría en la marcha en defensa de las universidades. Sí. Claro. Que esto hará hace un mes y medio, más o menos, creo, ¿no? Fue el 23 de abril. Porque yo creo que ahí, en esa marcha multitudinaria y que fue en todo el país, hasta en pequeñas ciudades de la Argentina, se juntaron en las plazas y se juntaron los abuelos, los padres, los nietos, los hijos, los que van a la universidad y los que no van a la universidad. Creo que fue un mensaje muy contundente. Sí. Que en principio el gobierno titubeó pero luego entendió, pero es un mensaje, como suelen ser estos mensajes populares y tan masivos, un mensaje que hay que interpretar, ¿no? De muchas maneras. Yo creo que se equivocan los dirigentes que quieren capitalizar para sus espacios políticos, porque esa marcha fue realmente transversal de todos los sectores sociales, las clases sociales y los espacios políticos. Y yo diría que hay un mensaje que es
Y de todos los sectores de la educación, todos los que no era solamente universitaria. Exacto. Lo que pasa es que estaba puesto en la universidad como la gran aspiración de la sociedad argentina, ¿no? Por eso digo, es un mensaje que lo que vuelve a traer, y creo que es un punto de vista que el gobierno escuchó, me parece, que a la sociedad argentina le importa, o a muchísimos les importa la educación, y que es una aspiración de movilidad social como lo fue en nuestra conformación social. La Argentina se arma como país, las sociedades, las clases medias se arman a partir de la educación, la producción, el desarrollo está apoyado en la educación, en la formación de los recursos humanos, y ahí fue un mensaje muy claro, ¿no? Es como un límite, decir, a nosotros la educación nos importa, y creo que a partir de ahí el gobierno empezó, digamos, a mirar de otra manera ese mensaje. Espero que lo siga analizando, porque es un mensaje muy muy importante y que viene desde el fondo de la historia, desde el ADN de los argentinos. Así es. Dale, Pablo. Claudia, y en ese sentido, a ver, este gobierno también asume con una mirada, y por lo que estamos planteando, o creo yo entender, con respecto, digamos, a cierto orden, como vos marcás en materia educativa, con respecto a volver, digamos, a algunas premisas que tienen que ver ya con el siglo XIX. Digo, ¿a qué me refiero? El gobierno kirchnerista también trajo en materia cultural y también en educación una mirada, ¿sí?, ideologizada, que corremos el riesgo también de que este gobierno vuelva como la otra cara de la otra moneda, con una política anti-woke, digamos, de lo que fue también, digamos, la mirada, digamos, respecto de lo que fue la educación en el kirchnerismo. ¿Vos observás este riesgo? Sí, a mí me parece que ese diálogo blanco-negro, digamos, justamente atrasa. Lo que nosotros necesitamos es gobiernos que superen, y debemos exigir, gobiernos que superen en algunas áreas, por lo menos, como es la educación, que superen este juego político de amigo-enemigo, adversario, blanco y negro, ¿no? Si alguien está parado en el igualitarismo, bueno, yo voy a estar en el otro punto, y en realidad la educación no puede entrar en esa grieta, digamos, en esa división, ¿no? Y este gobierno no debería de ninguna manera caer en esa trampa política finalmente, porque no permite avanzar. Claro. Sí, yo la veía sobre todo con la cuestión los otros días. Me contabas vos, Pablo, de tu hijito, Eloy, está queriendo aprender a leer y escribir, y solito está pasando de la letra de imprenta a la otra, la cursiva, con dificultades y demás. Pero claro, tiene un hogar con hábito de lectoescritura. Así es, claro, por supuesto. Eso te ha reemplazado o impulsa a la escuela más fuertemente, ¿no? Sí, lo que muestran las investigaciones es que el factor más importante para el avance, por ejemplo, en el caso de la lectoescritura, pero en muchos aprendizajes, es el capital cultural, el clima cultural de las familias. Claro. Y nosotros sabemos, por eso decía, el crecimiento de la pobreza, de la indigencia incluso, hace que los entramados familiares estén muy dañados, y que los ritmos del trabajo, los ritmos, ¿no?, familiares, la vida cotidiana de las familias está fuertemente alterada por las circunstancias socioeconómicas. Entonces, ese factor que solía apoyar fuertemente el trabajo escolar, bueno, hay que partir de la base de que no está dado y que la escuela tiene que agregar ahí muchísimo valor
y muchísimas habilidades que antes se daban por descontadas y hoy no. Por eso el profesionalismo y también los apoyos que las escuelas requieren son mucho más importantes ahora, y sobre todo para los sectores más vulnerables, las escuelas que atienden a esos sectores más vulnerables. Esos tendrían que tener los mejores profesionales. Bueno, esa política, justamente, que de algún modo podríamos pensar como contracultural, poner lo mejor, los mejores recursos, los mejores docentes en las escuelas que más lo requieren, ya lo dice la ley nacional, esto está legislado, pero sin embargo no se cumple. No es habitual. No es. Que tenés, Claudia, con respecto al futuro, a lo que viene. ¿Tenés una mirada esperanzada, tenés una mirada cauta de observación? ¿No la ves, como dice Milei? Sí. ¿Qué sensación te recorre? Mira, con respecto, bueno, es encontrada, porque por un lado, yo como educadora estoy casi profesionalmente obligada a mirar con optimismo el futuro. Quiero decir, alguien que educa es alguien que cree que es posible, ¿no? Y ve la posibilidad, y de hecho vemos el avance de muchos estudiantes, de muchas escuelas. Lo que sí me parece que, en realidad acá yo veo que la política pública en términos educativos, la política educativa, no está a la altura de las circunstancias. Como digo, es cierto que hay que reparar desafíos y problemas que quedan pendientes del siglo XIX, pero están obligados a mirar el futuro y yo no lo estoy viendo. Yo no veo esas perspectivas a largo plazo, no veo ese relato, no veo ese discurso, y eso preocupa porque en realidad la política educativa va fijando esas visiones, ¿no? Y esto no lo veo hasta el momento. Si miramos el mundo clarísimo por fuera de nuestra cercanía, pero aún en los países cercanos, en los países donde hace mucho tiempo, cuando terminó la Segunda Guerra, se ofrecieron créditos para unirse a la eurozona y demás, aquellos que invirtieron en educación fueron los que más avanzaron. Bueno, es cierto, sí. Directamente. Es una educación además atada o unida, articulada con el desarrollo, ¿no? No es una educación en abstracto, pero efectivamente es así, es garantizar aprendizajes fundamentales, pero también unidos y adaptados a matrices productivas, a ritmos productivos, que es lo que la educación en la Argentina necesita, ¿no? Sí. Yo incluso pienso que cursos tan largos, de a veces 6 años o 5 por lo menos del secundario, sin que en algún momento haya orientación en serio hacia carreras más cortas, no es satisfactorio. Claro, pero eso también es porque lo que estamos viendo también es un cambio en las prioridades y en la vivencia del tiempo que tienen las nuevas generaciones. Claro. Y es así, ¿no? Argentina en eso tiene que modificar. Por ejemplo, y hay iniciativas para hacerlo. Toda la oferta de educación terciaria hay que explorarla y explotarla mejor, con carreras más cortas, más nuevas. Exacto, que permitan insertarse rápidamente en el mundo del trabajo con saberes técnicos. Y luego, bueno, efectivamente, quien quiera hacer una carrera de 6 años en la universidad lo puede hacer, pero que sí tenga las calificaciones en 3, 4 años para insertarse rápidamente en el mundo laboral. En nuestro sistema universitario en eso
creo que todavía está anclado en una matriz bastante tradicional, y hay que ir hacia sistemas más ágiles, más flexibles, más breves, que uno pueda entrar y salir de la universidad armando ciclos de formación, ¿no? Así es. Claudia, nos tenemos que despedir. Bueno, te agradecemos muchísimo. Muchas que gracias, nos hayas Claudia. dedicado esta media hora. Y bueno, te damos un abrazo. bueno, muchas gracias, y muchas gracias por ocuparse y preocuparse siempre por poner el tema de educación. Creo que es un punto fundamental que la discusión pública, la conversación pública también tenga la educación en el centro. No tenés que agradecerlo, es nuestra obligación. Yo lo siento como mi obligación y creo que Pablo también. Bueno, muchas gracias, Pablo. Gracias, Claudia. Chao, ha sido Claudia Romero.